centollas gigantes, pangoras, paellas, salmón chileno, rack de cordero, macre de pato. Además, carnes importadas, picaña y ribeye Angus. El Dorado Restaurante. Disfrute de una velada inolvidable este 14 de febrero. Reservas al 3331-486 o al 098-1853-652. Estamos ubicados en la Federico Páez y 14200 y Juan Huiltahua, detrás de la Iglesia de Fátima. Haz tu reserva ahora o consulta por nuestro servicio a domicilio. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho 17 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a la ex ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo. Lo invitamos a un diálogo para hacer una lectura y cómo entender lo ocurrido durante las últimas elecciones seccionales y la consulta popular. ¿Hacia dónde debiera ir el Ecuador? Porque déjeme decirle, doctora María Paula Romo, hay algunas interrogantes que flotan en el país. Primero, pasar por una aclaración de los resultados con el conteo de votos que genere confianza, certidumbre. Tal vez amerite una auditoría informática. No es posible que al menos 46,000 actas van a ir al reconteo manual por inconsistencias que ha sido denunciado ayer precisamente en la revista de Opinión Democracia. La consejera del CNE, Elena Nájera, señaló puntualmente en las provincias. Esto se está procediendo de esta manera. Pero también hacer una lectura correcta de los resultados. ¿Acaso no amerita una reforma política? No es posible seguir con un sistema político prostituido con 272 movimientos que en la práctica son empresas electoreras que no garantizan certidumbre, sino dispersión. ¿Cómo es posible que en el país candidatos, más allá del favor del voto popular, lleguen deslegitimados con entre el 20 y 30% de votación? Hay un 70% que no está de acuerdo con ese candidato, pero en la otra orilla, la dispersión de candidatos facilita estos resultados. Su primera lectura, doctora María Paula Romo, de estas elecciones. Buen día. Buenos días, Miguel. Mucho gusto saludarlo y gracias por la invitación. Varias lecturas merecen los resultados del fin de semana y creo que todavía necesitamos información suficiente para poder realizarlas. Este tema de la cantidad de actas con inconsistencia, por supuesto que escandaliza, que llama la atención. Hay provincias en donde todavía no hay resultados. Es el caso de la provincia del Cañar, en donde creo que apenas la noche de ayer se terminaron de ingresar las actas y la información, pero mire cuánto tiempo ha pasado desde el momento de la votación. Sí creo que el caso del Consejo Nacional Electoral merece especial atención. ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hoy tenemos a tantas organizaciones políticas preocupadas porque no tuvieron control electoral? ¿Es necesario tener control electoral? ¿No está para eso el Consejo Nacional Electoral? ¿Es justo que cada organización política o que cada candidato tenga que revisar hasta la saciedad, busque tener delegados en cada recinto, en cada mesa? Eso es una señal de desconfianza en cómo está funcionando el organismo que debería ser el encargado de darnos esos resultados de una manera fiable. Entonces, creo que esto es muy grave, creo que esto amerita mucho análisis, y no solamente respecto del conteo de los votos, sino de todo el proceso previo. Preguntémonos si hubo en verdad un control del gasto electoral, si se controló la manera en la que hicieron campaña algunos candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, asociando sus imágenes y su identidad directamente con una organización política cuando esto está prohibido por la ley y según la naturaleza de lo que se supone es este organismo. Entonces, Miguel, creo que sin duda queda mucho que discutir sobre el tema del Consejo Nacional,
pero en este momento poco que hacer sobre lo que ya tenemos como resultados. Leo, escucho a algunas personas que tienen expectativas de un cambio en los resultados sobre estas actas con inconsistencia. Sería muy difícil, creo yo, pero tal vez desde las proyecciones matemáticas lo están afirmando. Ojalá esto se resuelva rápido porque la incertidumbre abona en la desconfianza que existe ya hacia las instituciones hoy en día en el país. Y creo que esto sí es algo que merece un llamado de atención. Dicho eso, Miguel, sí me gustaría comentar sobre algunos de los resultados. Me parece que en términos generales el resultado de las elecciones seccionales, nos muestra un mapa político muy similar al mapa político de la Asamblea Nacional. Grandes representaciones le han sido otorgadas, confirmadas por las provincias a la fuerza política del correísmo y también al Pachacuti, que creo que cuando uno ve la conformación de la Asamblea Nacional es algo similar al resultado que veremos también en el país. Ahí está también algunas representaciones del Partido Social Cristiano y el resto de los espacios con similar fragmentación, con algunos datos que son todavía más graves o que llaman más la atención, como por ejemplo la pérdida de la hegemonía social cristiana en Guayas y Guayaquil. Pero cuando miramos los resultados, Miguel, resulta que la Revolución Ciudadana, el correísmo, sacó en esta elección la misma, no sé si la misma cantidad, pero el mismo porcentaje de votos que sacó en la elección anterior. Los que obtuvieron 20% menos que en la elección anterior son los candidatos, en este caso las candidatas del Partido Social Cristiano. Entonces, creo que seguimos viendo en el país un voto consistente de un electorado que es un electorado muy leal al correísmo, pero la fragmentación del otro lado, la fragmentación de la otra orilla, hoy hace que ese voto consolidado, ese voto orgánico, sea suficiente para captar ciudades muy importantes y provincias muy importantes. Esa es una primera lectura sobre lo que ha sucedido, Miguel. Doctora María Paula Romo, sin embargo hay un voto duro, pero ¿qué pasa en la otra orilla con ese alrededor de 70%? Este sistema electoral permite la dispersión con tanto movimiento 272, que permite la dispersión, y como hay ambiciones políticas, van a elecciones, más allá del derecho que tiene un ciudadano a elegir y ser elegido, pero sin medir las posibilidades, lo que se hace es contribuir a la dispersión y evidentemente ganan, aunque deslegitimados por el respaldo popular, ganan con una votación menor, 20 a 30% promedio, y el 70% restante sin unirse, sin alianzas, dispersos, facilitando este esquema que fue establecido con la ley electoral, Código de la Democracia, doctora Romo. Bueno, la fragmentación en nuestro país no es nueva, Miguel, no se inauguró con el Código de la Democracia, tampoco con las legislaciones electorales anteriores a él. Hemos tenido esta dispersión político-electoral, esta dispersión, esta gran cantidad de movimientos, la hemos tenido usualmente. El cambio es la posibilidad de la creación de movimientos u organizaciones en niveles más pequeños, el tema de los movimientos cantonales, de los movimientos provinciales, porque en ese número, que sin duda es inmenso, lo que más pesa es precisamente los movimientos provinciales, cantonales, que se crean a veces para cada elección con un requisito que, dado el tamaño de ese cantón o de esa parroquia, de esa provincia en términos de población, es un requisito más pequeño. Las organizaciones nacionales son alrededor de una docena y esta otra cantidad que infla el resultado final, la suma final, tiene mucho que ver con la política local y seccional. Veamos cuántas de esas organizaciones sí obtuvieron un buen resultado en esta elección y amerita la creación o la existencia, la permanencia. Pero, Miguel, yo creo que no se le puede atribuir solamente a la legislación o al sistema algo que también tiene que ver con la madurez política.
con la madurez política de las organizaciones, sí, de los dirigentes, claro. Porque en esta ocasión las leyes permitían las alianzas mejor que nunca. Hasta la elección anterior, por ejemplo, el Código de la Democracia le obligaba a declarar qué porcentaje del resultado se le asignaba a cada organización, previo a inscribir los candidatos inclusive. Entonces, si por ejemplo la organización A y la organización B iban en alianza, antes de inscribir los candidatos tenían que suscribir un acta en donde decían el 50% de los votos se contabiliza a tu favor y el 50% se contabiliza al mío. Esto hacía que las organizaciones sean muy reticentes porque cada una busca obtener la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de votos posibles que le representen para su propia permanencia, inclusive en el padrón. Esta reforma se realizó cuando yo fui ministra de gobierno. El presidente Moreno, el vicepresidente Sonnenholzner en las mesas de diálogo, porque fue producto de este acuerdo, usted recordará, se propuso una reforma electoral y hoy, cuando una organización plantea una alianza, el resultado se contabiliza para todos los miembros de la alianza. Nunca hemos tenido una legislación que favorezca más las alianzas que la que estuvo vigente en esta elección y me atrevo a afirmar también, Miguel, que nunca hemos tenido tantas alianzas como en esta elección. De hecho, esas otras candidaturas, muchos de los resultados que están por fuera de los partidos de grandes caudillos, muchos de esos resultados son el producto de las alianzas. Creo que ese es el camino en el que hay que seguir trabajando, pero no cruza solamente por las normas, no cruza solamente por el marco normativo, cruza también por la voluntad política, por la madurez política, por la posibilidad de ceder, de conceder, de reconocer las dimensiones de cada uno. Sin embargo, a mí me gustaría también señalar que la participación política de muchos actores nuevos en esta elección ha dado gratas sorpresas. Se empieza a configurar, para mi modo de ver, un nuevo mapa político también en el país con liderazgos que emergen por fuera de caudillos. Me parece esto muy interesante. El resultado electoral de Pedro José Freile en Quito es un gran resultado electoral. El resultado electoral de Pedro Pablo Duarte en Guayaquil es un muy buen resultado electoral. Emergen estas nuevas posibilidades. Adrián Castro en Cuenca obtiene un resultado que lo pone en este cuádruple empate que caracterizó la elección de Cuenca. Luis Esteban Chonillo gana la alcaldía de Durán, un cantón durísimo en la provincia del Guayas, con una alianza de varias organizaciones políticas y, por supuesto, emerge como una figura política importante. Mire usted lo que ha pasado, por ejemplo, en la provincia de Manabí. Mayra Cruz, electa también como alcaldesa, con una votación impresionante, es el resultado de su propio liderazgo, sí, y de una alianza de organizaciones políticas, no pertenece a los partidos hegemónicos de la provincia y tiene un resultado. Mire usted el resultado de Andrés Guzmán en la elección provincial en el Guayas. Así que me parece que a pesar de estas lecturas que estamos haciendo, algunas en las que coincidimos y otras no, también hay que mirar con atención estas nuevas figuras que obtienen excelentes resultados. Francisco Ceballos en Milagro, Gabriela Jaramillo en Otavalo. Creo que también nos muestran esta posibilidad de que se esté configurando un mapa político nuevo, un mapa político renovado en el país. Y si a eso le sumamos, ojalá, la madurez y la voluntad de la unidad, tenemos una lectura diferente. Doctora Romo, sin embargo, si bien antes había dispersión, como usted ha sostenido, se profundizó indudablemente con la ley electoral, el Código de la Democracia. Nunca antes tuvimos 272 movimientos. Nunca antes, en la elección hace 4 años, tuvimos 23 candidatos en el Cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha, 18 candidatos a la alcaldía de Quito. Hoy se bajó a 12. Pero esa dispersión no consolida la posición de los movimientos y los partidos políticos, que hoy con el 20% tranquilamente se gana, y ese otro 70% no puede capitalizar unas alianzas mucho más sólidas
doctora Romo. Aquí daría la impresión de que, por ejemplo, la Revolución Ciudadana tiene un gran peso específico, tiene un voto duro, indudablemente, pero un peso específico que con el 20 o 30% gana las elecciones, y el resto disperso porque no hubo alianzas y no llega a ganar si se juntaran más del 50%. Sí, yo coincido con que la fragmentación, la falta de unidad es una de las características, y esto contribuye a que lleguen candidatos con una representación tan baja. He escuchado en estos días a personas diciendo se necesita una especie de segunda vuelta para asegurar, para garantizar que en este tipo de elecciones la fragmentación no nos juegue una mala pasada. Sin embargo, Miguel, sugerencias o de ideas de ese tipo, también con madurez política suficiente, las primeras vueltas muchas veces son las primarias en las organizaciones políticas o en los sistemas democráticos. Hay procesos previos que se deberían llevar adelante con madurez, con voluntad, con sentido de país. Hay maneras, hay procesos, hay procedimientos, hay métodos para determinar candidatos conjuntos cuando la voluntad existe, y creo que en estas últimas elecciones, en algunos lugares, no en todos, vuelvo a insistir, hay muchos cantones en donde se lograron alianzas importantes y han tenido resultados, pero en ciudades importantes, el caso de Quito es probablemente dramático, en la cantidad de candidatos que participaron en la contienda, pero creo que hay formas, hay metodologías, hay mecanismos que nos permiten lograr unidad con voluntad. Y me parece que a eso también hay que apelar, porque las reformas legales en el escenario que tenemos no sé si sean un camino posible, pero la voluntad sí, y la madurez política, la generosidad política, creería que también, ojalá que sí. Ahora, usted decía, doctora María Paula Romo, que la legislación no arregla todo, pero sí se ameritan cambios. No es posible que hoy, en estas elecciones, de acuerdo con los datos oficiales preliminares, todavía no proclamados, hay quienes han sido denunciados, señalados, hoy investigados en la Fiscalía General, vinculados presuntamente a la narcopolítica. Candidatos que, pese a tener sentencias, fueron a juntas parroquiales, elecciones cantonales, provinciales, y no pasa nada. Solo como ejemplo, a un candidato en Sucumbíos, en Sanzaguari, lo detuvieron el día de las votaciones porque tiene una sentencia y una orden de prisión, presuntamente vinculado a un asesinato. Antes, la disposición era que quienes están llamados a un sumario penal no podían ser candidatos. El COIP lo que hizo es flexibilizar eso, y ahora hay que tener sentencia ejecutoriada. Y sabemos en el Ecuador, para lograr una sentencia ejecutoriada dura años. Eso permite que ahora estos presuntos vinculados a la narcopolítica no solo que participen, sino que hayan logrado elecciones en gobiernos seccionales, doctora María Paula Romo. Miguel, me voy a mantener en mi punto. Usted ponía un ejemplo de la provincia de Sucumbíos y un candidato que ha sido detenido. Permítame decirle que quien ganó la prefectura también fue sentenciado, y la Asamblea Nacional le dio amnistía. No hay ley que alcance si es que no hay voluntad política y no hay madurez política. En la misma provincia que usted me pone como ejemplo, con la limitación de que no podría ser candidato a alguien que tenga sentencia, pues el prefecto que resultó ganador, Jofre Poma de la Revolución Ciudadana, fue sentenciado, y la Asamblea Nacional, esta asamblea, le otorgó amnistía. Entonces, no hay norma que alcance, no hay marco jurídico que alcance si es que los liderazgos políticos, si es que las élites políticas no son claras, si la voluntad política no es clara. Y a propósito de los candidatos vinculados o potencialmente vinculados con la narcopolítica, permítame también llamar la atención sobre otro caso. A una semana más o menos de la elección, el ministro del Interior, el ministro Zapata, hizo un anuncio muy delicado, muy grave, que en el país habrían identificado a través del Ministerio de la Policía 28 candidatos presuntamente vinculados con narcopolítica, y que esta información iba a ser entregada a la Fiscalía.
y nunca se hizo pública la lista. Si alguien sale, ¿no es cierto? Si una autoridad sale y nos dice, tengo 28 candidatos, que tengo muchísimas sospechas, o la fuerte sospecha, porque no son jueces, pero es el ministro del Interior, tengo la fuerte sospecha de que estos 28 candidatos están vinculados con la narcopolítica, como ciudadana yo esperaría que el ministro me diga cuáles son, para que quienes están en sus cantones puedan tomar una decisión con suficiente información. Pero el ministro del Interior dice, no puedo entregar la información. Si no puede entregar la información, ¿por qué lo dice públicamente? Si no puede entregar la información, ¿por qué simplemente no se la da a Fiscalía y avanzan con las investigaciones? ¿Qué es lo que se logra, Miguel, con una cosa así? Yo le comento lo que se logró. En varios lugares, quienes manejan muy bien todo este tema de las redes sociales, las fake news, toda la simulación de la realidad, tomaron las declaraciones del ministro, un documento que no existe porque la lista no la conoce nadie, y empezaron a crear listas, supuestas listas a conveniencia, y esto sirvió para la campaña sucia de la última semana en muchos lugares. Y entonces, en cada lugar, quienes tenían la fuerza suficiente en redes, se inventaban el contenido de la lista. No podemos seguir con estas prácticas. Creo que el país se enfrenta a un momento muy complejo en términos no solamente políticos, sino sociales. Es un caldo de cultivo para problemas más graves. Se están expresando ya la vinculación del delito con la política, porque no es solamente el narcotráfico, es la minería ilegal, es el contrabando, es la trata de personas, es esta manera en la que parece difuminarse a gran velocidad el límite entre lo legal y lo ilegal, lo permitido, lo no permitido. Mientras esto sucede, necesitamos cada vez más liderazgos responsables, valientes, generosos, que tengan la capacidad de construir un camino hacia acá. De lo contrario, no habrá norma jurídica que resuelva este problema. Efectivamente, el ministro del Interior, el coronel Juan Zapata, anunció la presentación, que hay 28 presuntamente vinculados y no se conocieron los nombres. Fue quien también presentó a la Fiscalía, por su lado, el Frente Anticorrupción Parlamentario liderado por Fernando Villavicencio, y allí sí hubo nombres. Y nombres en cantones de Esmeraldas, de Manabí, de la SUAY y de la región amazónica, es decir, sí hay nombres. Sí, claro, pero decía, y fueron elegidos, allí están, en Esmeraldas, en Manabí, fueron elegidos. Y estas son probablemente presunciones que tenía un grupo de asambleístas, pero dicen, estas son las presunciones que tengo, estos documentos o esta información es el fundamento que tengo. Ciudadanos decidan, prende las alertas para que quien decida cambiar su opinión, quien decida cambiar su opción electoral lo haga, pero lo que no es posible es solamente prender las alertas sin entregar información. Se presta para prácticas todavía peores. Lo comento porque realmente llama la atención que no se pueda profundizar este debate, que no se pueda señalar con claridad. Por supuesto que son señalamientos muy graves que deben hacerse con el mayor fundamento posible, pero me parece que es parte de lo que ha pasado y es parte de lo que estamos viviendo, el no puntualizar cierto tipo de señalamientos. De nuevo, en esta elección, ojalá este revés, porque es un revés muy fuerte para el gobierno, el resultado de la consulta popular es un revés muy fuerte para el gobierno, es un revés muy fuerte para el país, sobre todo en la pregunta 1, porque ojalá fuéramos capaces de separar simpatías, afinidades políticas y fuéramos capaces de separarla de grandes temas nacionales, es decir, sobre seguridad, al menos sobre eso tengamos un acuerdo. Ojalá existiera la generosidad, la madurez suficiente, el compromiso suficiente para separarlo. En este caso, la pregunta 1 sí tiene distinciones. Gana la pregunta 1, Miguel, en varias provincias del país. La pregunta 1 gana en Pichincha, en Guayas con gran comodidad, gana en Tungurahua, gana en Azuay con un pequeño margen, gana en todas las circunscripciones en el exterior. Entonces, yo que intento también ver hacia dónde, cuáles son los próximos pasos, creo
que a pesar de lo maniqueo, a pesar de lo que representa usualmente una consulta popular, que es una evaluación de afinidad al gobierno, de respaldo o no, lamentablemente es más eso que respuesta a las preguntas, pero a pesar de eso, hay un porcentaje muy importante de quienes lograron diferenciar el tema político de lo que estaba planteado como un asunto profundo de seguridad. Creo que ahí hay todavía mucho que hacer, mucho que trabajar y, por supuesto, el gobierno, por la posición que tiene, porque eso es gobernar, es liderar, le corresponde seguir buscando alternativas en donde puedan los diferentes sectores, y no me refiero a los partidos, me refiero a los ciudadanos, en donde puedan los ciudadanos decir, por aquí es el camino, porque hay problemas muy graves que hay que resolver. Vamos a hablar del tema de la consulta popular, pero quisiera decirle cómo dar garantías en el Ecuador con los máximos organismos electorales, no solo el CNE. El CNE, por cierto, tiene que garantizar los controles. Usted ya citó, no es posible que candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, que estando prohibido, les permitan grabar la promoción, porque quien canalizó fue el CNE. Les permitan grabar las promociones con recursos del Estado ecuatoriano, con plena identificación y color de un movimiento político, y ganaron, con los datos preliminares aún, ganaron estas elecciones a una consejería del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo cambiar y dar garantías en el Ecuador? No lo que estamos viviendo hoy, y no solo el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, vergonzosamente, cuando la ley electoral dispone que en el caso de una ampliación y una aclaración de uno de los candidatos a la alcaldía de Quito, el doctor Jorge Yunda, presentó, cuando ya hay una sentencia no ejecutoriada por la ampliación y aclaración, hay una sentencia que le quitó los derechos políticos y le permiten, hasta el día de hoy no ejecutorían la sentencia, ampliación que debieran sacar en 3 días, van 5 meses, no ejecutarían la sentencia, y esto evidencia que no hay garantías ni en el control electoral ni en la justicia electoral. ¿Cómo cambiar esto? Abono más ejemplos, Miguel. Hay candidatos que también resultaron ganadores que tenían prohibiciones expresas de participar. Por ejemplo, tener concesiones mineras. No pudieron aplicar la ley, digamos, los organismos encargados. El Tribunal Contencioso Electoral, en este caso, permitió su participación, y este candidato no solamente participó, sino que ganó las elecciones. La ley... ¿Esto dónde fue? ¿Dónde fue, perdón? En el Oro. Ya. En el Oro. La ley debe tener garantía de cumplimiento, así es. Y en teoría... Para esto, para los ejemplos de los que estamos hablando, para cosas que están normadas, existe la legislación. Y si existe la legislación, entonces, ¿en dónde fallamos? Nuevamente, en que las instituciones están hechas por personas, son personas al final del día, las que toman la decisión, las que se aseguran de la vigencia de la ley, las que se aseguran de la aplicación de una norma. Por eso, Miguel, yo sigo insistiendo, no habrá norma que resuelva la falta de voluntad política, de madurez política, de liderazgo, de integridad también, porque en algunos de estos casos creo que eso es lo que está en juego. También son temas que tienen que ver con la integridad de quienes deciden. Así que creo que en general, en el panorama del país, esta es la gran debilidad. Porque si hablamos de la justicia vamos a encontrarnos lo mismo, sin generalizar, pero nos vamos a encontrar lo mismo, que no es un asunto de lo que dice la ley, que es pasarse por encima de la ley, que es burlar la ley. Por eso el Ecuador, uno de sus grandes desafíos, una de sus grandes necesidades es recuperar la importancia que tiene el Estado de Derecho, la no impunidad. Los mensajes de impunidad que se han construido a lo largo de los últimos años son muy graves, relativizando los delitos, las sentencias, las amnistías desde el lado de la Asamblea. Creo que todo esto es parte de lo que se cosecha hoy en el ambiente, en la realidad nacional. No solamente hablo de las elecciones, hablo de las cifras de violencia, de las cifras de delito, de la tasa de homicidios. Lo que estamos viviendo es la consecuencia de este relativismo sobre la aplicación de las normas, de esta aplicación de las normas a conveniencia, de esto de que hay sectores para quienes no existen.
Creo que esto es parte de lo que constituye un gran pendiente y un gran tema a resolver en el país. Vamos con la consulta popular y su lectura, doctora María Paula Romo. Se perdió una oportunidad en el tema de seguridad, la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen transnacional organizado, pero también la reforma política. Cierto es que estas 8 preguntas no solucionaban los problemas en su conjunto, no, los problemas estructurales, pero era un avance. Enviar un mensaje de la extradición era importante. El caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social queda intocado, y con la nueva composición que se presume cómo va a estar, que volvería a la Revolución Ciudadana a controlar, vamos a tener de nuevo, esto es la falta de conciencia en el país, vamos a tener de nuevo un contralor como Carlos Polit, sentenciado por concusión en el Ecuador a 6 años y hoy procesado en los Estados Unidos. Vamos a tener esos fiscales generales que no contribuyeron a la investigación penal, sino que taparon casos. Vamos a volver a esto. ¿Este panorama no es sombrío, doctora María Paula Romo? Podríamos, Miguel, yo usaría el podríamos, porque al decir vamos, lo damos por hecho, y yo creo que nunca uno puede dejar de discutir, de plantear los temas. Claro, yo le formulaba una pregunta. La pregunta era, ¿vamos a eso? Comprendo su pregunta, pero mi respuesta es precisamente, depende de nosotros. Depende de nosotros hacia dónde vamos. Eso va a seguir dependiendo más allá de los resultados que tengamos en este domingo. Depende de, ¿estamos dispuestos a involucrarnos? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Estamos dispuestos a ceder, a conceder, a tomar decisiones? Porque también me parece que uno de los problemas es que cada vez en el país hay más preocupación, hay más miedo, hay más temor de tomar decisiones, porque el país no respalda a las autoridades. Vamos de lo más pequeño a lo más grande. ¿Qué pasa con policías que intervienen en procedimientos legales, en procedimientos que se hacen según las normas, que trabajan y realizan su misión? ¿Reciben el respaldo suficiente o después de actuar tienen que ir a buscar abogado, les dan la baja, se quedan sin trabajo? Desde esa pregunta, pasando a quienes toman decisiones de enfrentar los temas de corrupción, de delito, en diferentes lugares, en diferentes posiciones, me parece que necesitamos también tomar estas banderas y respaldar a las personas que lo hacen. Creo que es parte de lo que va a definirse en los próximos años. Pero si bien el panorama es de mucha preocupación, yo coincido en la importancia de estos 2 grandes temas de la consulta, el uno la extradición, el otro el Consejo de Participación Ciudadana, pero nunca nada está completamente dicho. Así que en materia de seguridad el gobierno tiene todavía mucho que hacer y muchos pendientes. En términos del Consejo de Participación Ciudadana, entendería yo que el gran desafío es ahora quiénes van a participar para estos cargos. Si es que hay concursos, a pesar de todas las preocupaciones y las sospechas que nos dé la idea sobre cómo se van a llevar los concursos, si tenemos excelentes profesionales con unas trayectorias intachables, impecables, participando, entonces creo que va a ser mucho más difícil esta cooptación total. Si es que no los tenemos, si es que hay una especie de resignación, si es que hay sectores que se dedican a hacer pedazos a cualquier persona que saca la cabeza en el ámbito público, entonces cada vez vamos a tener menos gente atreviéndose a participar en cada cosa, menos gente buena, menos gente que tiene algo que perder, porque el espacio público se convierte en una especie de altar de sacrificio de todo el que se atreva a acercarse. Entonces también es parte de lo que hoy estamos cosechando y es parte de lo que tenemos que reformular y revisar. Doctora María Paula Romo, quisiera que comente un tuit de una reconocida consultora política de Guayaquil, Gabriela Panchana Briones, que pone, voy a leer textualmente: cada vez hay más indicios de que nos están robando el sí en el referéndum y hemos sido la ciudadanía la que ha denunciado. Tanto el presidente de la República como el asambleísta Fernando Villavicencio aceptaron la derrota
No dejen sola a la gente que lucha por un país sin narcopolítica. ¿Cómo dar transparencia en todo el proceso con los resultados hasta el final? He seguido las intervenciones y la acción de Gabriela en este último periodo y creo que ha sido parte de un grupo de gente muy activa en el tema de la consulta, en particular en lo de la extradición. Y entiendo que ella tendrá más información, que ha estado más de cerca y que su preocupación seguramente se relaciona con esto de las inconsistencias en las actas. Lo hablamos al inicio del programa. Me parece que el Consejo Nacional Electoral no ha tenido la velocidad suficiente para reaccionar y ha generado esta serie de sospechas. Aparentemente también ha generado la expectativa de que se revisarán un número significativo de actas. Ojalá se haga lo más pronto, porque si esta preocupación subyace, es muy grave y debilita más las instituciones. Entiendo también que la preocupación se enfoque en la pregunta 1, por lo que yo le decía hace un momento, porque la pregunta 1 es la única que tiene un comportamiento atípico y tendría o podría haber tenido, ojalá todavía eso sea posible, la posibilidad, la oportunidad de tener un resultado en donde el sí supere al no, aunque sea en una pequeña cantidad. El sí, le repito, tengo ahora sí la lista a mano, el sí gana. También sería interesante analizar en cada provincia cuál fue el resultado que obtuvo el tema de la extradición. En la provincia de Sucumbíos, por ejemplo, es la provincia en donde es más bajo el sí en todo el país. Está alrededor del 25% el sí por la extradición en la provincia de Sucumbíos. Llama la atención, habría que mirar ahí qué está pasando, qué pasó, alrededor de qué se pronunció la población. Pero, por el contrario del ejemplo que le he dado, el sí gana en Azuay, en Esmeraldas, en Guayas, en Pichincha, en Tungurahua, en Galápagos, en Santo Domingo y en las circunscripciones del Ecuador. Me refiero al sí en la pregunta de la extradición. Es la única pregunta que gana en algún lugar. En ninguna otra pregunta esto sucede, pero en la pregunta 1, en la pregunta sobre la extradición, hay un triunfo, hay una diferencia en varias provincias. Además son provincias pobladas, son provincias grandes. Y hay casos como la provincia del Guayas en donde la diferencia entre el sí y el no es muy significativa. Entonces, entiendo la preocupación, entiendo la sospecha y creo que el Consejo Nacional Electoral está obligado a responder con la mayor celeridad posible para que esto no siga creciendo. Ahora habrá que esperar los resultados finales y que se proclamen. Sin embargo, en el tema de fondo, doctora María Paula Romo, el país no debiera, ¿cree usted?, le pregunto, no debiera renunciar a hacer reformas. Reformas se necesitan. Cierto es que las leyes no arreglan los problemas, pero la reforma política, el tema de la extradición, estamos viviendo altos niveles de violencia y de inseguridad. Esto es inocultable. No renunciar a estas reformas, quizás desde un planteamiento de la ciudadanía. Aquí hay organizaciones como Voces por la Democracia que ha trabajado una reforma política electoral, no renunciar a este derecho que se tiene para que sea el pueblo, la ciudadanía, la que respalde y se lleve a una consulta popular este y otros cambios. Coincido, Miguel, en que hay que seguir, en que hay que persistir, en que no podemos abandonar los objetivos de vivir en paz, en democracia, sin delito. A esto no se puede renunciar. No estoy segura por el momento del mecanismo. No creo que sea un buen momento para un mecanismo de consulta popular. Y creo, Miguel, que a pesar de la urgencia, de la irrenunciabilidad de la urgencia, lo primero en el país no es lo institucional. Hay una crisis social que muchas veces o que en muchos momentos en nuestro país se oculta por las cifras de la macroeconomía. Como tenemos una economía dolarizada, no estamos viendo las cifras de inflación que tienen otros países vecinos. Como el petróleo ganó mucho valor en los últimos meses, ya un año, de la situación de guerra que vive el mundo, entonces los ingresos, las cifras fiscales nos hablan de un país en plena recuperación, nos hablan de una economía en recuperación, pero cuando esas cifras se trasladan a la calle, a lo que está pasando en el día a día, estamos obligados a mirar otros indicadores: desempleo, pobreza,
hambre, violencia, migración, tienen que prendernos la alerta de otra cosa. Hay una crisis en el país y hay que atender esa crisis. Yo creo que el gran llamado de atención para el gobierno, porque es su responsabilidad mientras está en el gobierno lidera, el gran llamado de atención para el gobierno, el gran llamado de atención para la clase política es que esas son las emergencias, las urgencias a atender. Y me parece también que en la consulta popular primaron los temas institucionales, importantes, delicados, gravísimos. Lo hemos conversado hasta la saciedad durante la campaña. Pero no necesariamente las preguntas de la consulta estuvieron conectadas con estas preocupaciones, las que no le dejan dormir al ecuatoriano del día a día. Entonces, creo que ahorita, en estos próximos meses, antes de plantear otra iniciativa que pase por las urnas, hay que atender los temas de la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin eso, no hay futuro que no incluya caer en el enamoramiento, en la seducción del populismo, porque el populismo va a apelar de manera irresponsable, mentirosa, lo hemos visto, pero va a apelar a esas necesidades no atendidas. Creo que por ahí pasa una conversación urgente y una acción indispensable. Por supuesto, sin renunciar a las reformas profundas que por ahora parecen haber sido derrotadas en la consulta popular. Ni este momento las reformas, dado que acabamos de pasar esta consulta, pero tampoco dilatorias, porque al menos en el tema electoral no hay cómo hacer reformas al menos un año antes de elecciones. Si esto va a ser a comienzos del 2025, habrá que pensar, planificar para que sea, no sé, este segundo semestre del 2023, pero habrá que pensar eso, porque lo peor que puede pasarle al país es llegar en las mismas condiciones al 2025, doctora María Paula Romo. ¿Qué suerte de país nos va a esperar? De acuerdo, Miguel, me parece que hay que pensar, hay que mirar cuál es el calendario, hay que priorizar, hay que construir unidad. Hay que aprender las lecciones, hay que recibir los mensajes y me parece que el desafío es en el momento también el atender los problemas de la realidad. Los temas más delicados que vive el país necesitan también construcción de acuerdos, puede ser un buen ejercicio previo para la unidad futura, para la unidad electoral que se debería concretar. Para evitar la fragmentación que hoy está pasando una factura tan alta, un interesante ejercicio previo es construir acuerdos sobre cosas en las que tal vez es más fácil coincidir. Deberíamos ser capaces de tener una gran unidad, un gran frente para confrontar el vínculo entre el delito y la política. Deberíamos ser capaces de construir un gran acuerdo sobre seguridad, deberíamos ser capaces de construir un gran acuerdo sobre empleo, muchas cosas que hoy están paralizadas en el país también. Mire usted el caso de los acuerdos famosos con los protagonistas del paro de junio del año pasado, también los protagonistas de octubre del 2019. Cosas, por ejemplo, como se cierra por completo el catastro minero, no solamente de minas, de minerales metálicos, sino también de pétreos. ¿Qué ha representado eso para algunos sectores del país? Ahí hay un tema que tiene que ser revisado. No podemos vivir extorsionados, paralizados, y podríamos poner otros ejemplos de decisiones que están paralizadas para evitar confrontar, para evitar confrontaciones. Creo que también la consulta y el resultado electoral nos dice evitar las confrontaciones, evitar poner los temas sobre la mesa, no resuelve el problema y tampoco es cierto que nos lleva a un escenario en donde los acuerdos hayan podido fluir. No ha sucedido. El gobierno tiene que liderar estas reformas, la reforma sobre el tema laboral, por ejemplo, la discusión sobre el tema laboral es urgente, por poner algunos casos, por poner algunos tópicos que podrían tener repercusión directa en la economía y el empleo. Doctora María Paula Romo, ¿y el mensaje para el gobierno? ¿Cómo debiera asimilar esta derrota hasta este momento mientras no se proclamen los resultados? ¿Cómo debiera asimilar? Por un lado,
cambios urgentes en el entorno presidencial, cambios urgentes quizás en gabinete, un buen ministro de gobierno, que es lo que se viene reclamando, o también la otra opción, desde la oposición están instando, están queriendo que el presidente renuncie o haya muerte cruzada y que se vaya. Ahora se invoca que no sirve la Constitución de Montecristi de los 4 años del periodo presidencial, sino que hay que acortarlo, contradiciéndose en los mismos argumentos que ellos antes tenían, la oposición. ¿Cuál debiera ser la lectura del gobierno? ¿Cómo debiera rectificar? Esta palabra última, Miguel, es muy importante porque gobernar y rectificar van de la mano, es tomar decisiones y cambiar esas decisiones si es que no funcionan, y me parece que ese es el llamado, pero también la aparición en escena de Correa y su mensaje, de su intento desestabilizador, nos regresa a la realidad. No importa la cantidad de errores, la cantidad de críticas, todos los llamados de atención. No estamos hablando de inestabilidad democrática, nadie está hablando, excepto ellos, de caos, de anarquía, de violencia. Esa no puede ser la agenda del país. Nuevamente asoma un tema alrededor del cual podemos coincidir: la democracia, la estabilidad, el respeto a las normas, el respeto a la Constitución, el respeto a la ley. Entonces, por supuesto que el gobierno tiene que hacer profundos cambios, profundas rectificaciones. De eso se trata gobernar. En el gobierno uno recibe algunas veces los frutos de aciertos y muchas veces reveses, problemas, crisis, pero precisamente se trata de tomarlas, de superarlas, de hacerlo rápido, de pasar al siguiente capítulo, a la siguiente iniciativa. Pero en ningún caso estas correcciones o estas críticas tienen que ver con la desestabilización, con el caos. Ahí me parece que nuevamente se identifica de cuerpo entero Correa, su agenda política, que tiene que ver con su impunidad, con la impunidad para sus cercanos y con la desestabilización del país. Como yo lo he mantenido en los últimos años, han demostrado ser capaces literalmente de prenderle fuego al Ecuador para lograr su impunidad. Y frente a eso es que debemos unirnos. Si quisieran prenderle fuego al país, si esa es su intención, para lograr impunidad, revisión de sentencias, no observa, no prevé, no advierte usted, doctora María Paula Romo, un escenario complejo y difícil este 2023. Por un lado, esa asamblea que busca la desestabilización. Ayer pedían la renuncia del presidente, la muerte cruzada. Si a eso se junta organizaciones plenamente identificadas, usted vivió de cerca el 2019, vivimos en el país junio 22, ¿no ve un escenario complejo de nuevas acciones? Con cualquier argumento, eso no importa, incumplimiento de los acuerdos, lo que sea. ¿No ve un escenario complejo para este año de violencia, con un gobierno débil que hay que reconocerlo? Sí, para quienes tienen esta agenda de la desestabilización, del caos, de la anarquía, y han aprendido que les resulta conveniente, Miguel, porque mire usted, se convierten en los momentos previos a sus campañas, se convierten incluso en la manera de financiar sus campañas, porque son verdaderas cruzadas extorsivas. Cuando impiden la circulación de la gente, cuando le empiezan a cobrar para que pase la camioneta, para que llegue al trabajo, para que llegue a la escuela, para dejar pasar la ambulancia, son verdaderas cruzadas extorsivas. Lamentablemente han aprendido que esta agenda tiene un rédito y lo empiezan a usar de manera periódica algunos sectores políticos en el país. Así que por supuesto que existe ese riesgo está ahí. Pero también hay que decir algo, tanto en octubre del 2019 como en junio del año pasado, al final del día se impuso la sensatez, la madurez democrática y la estabilidad, la necesidad de la estabilidad en el país. Así que creo que habrá que enfrentar de la misma manera, con esa misma voluntad del mantenimiento de la democracia, de la preservación de la democracia. Con esa misma lógica habrá que enfrentar cualquier intento desestabilizador. Creo que eso está sin duda en el escenario de estos próximos meses, pero confío también en que mayoritariamente prime una vocación democrática de estabilidad institucional en el país.
Que todo sea por el bien del Ecuador. A la doctora María Paula Romo, exministra de Gobierno, muchas gracias por atender esta mañana a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, María Paula. Muchísimas gracias a ustedes, Miguel. Qué gusto saludar. Muy amable, muy buen día. Cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Un feliz miércoles y feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con 3 filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990 con el 20%